¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de JR. Aquí os voy a dejar unas imágenes, luego pasaremos con vídeos de lo que es el Bernabéu un día por dentro. Estos son las lamas del fondo norte. Ya sabéis que en el fondo norte apenas hay separación, sin embargo en el fondo sur sí. Estas imágenes han sido capturadas por Jesucillo in the Nights. Muchas gracias, Jesucillo. Esto fue el partido pasado. Y que ahí veis las lamas por dentro. Ahora vais a flipar con las imágenes de justo en la esquina de la Torre B. Pero para que veáis, si vais al Bernabéu, por favor, tenéis que pasaros por estos lados porque vais a flipar. Sé que hay gente que viene a disfrutar del fútbol y ya está. No. Tenéis que ir a disfrutar de eso. Es precioso. Aquí tenemos los corralillos que van haciendo en la esquina de la Torre C, donde aprovechan también para... Ahí tenemos las bases amarillas para construir, una vez que llegan por partes de Fuenlabrada, para empezar a construir, bueno, reconstruir y remontar aquí las terchas para ya subirlas definitivamente a la cubierta del Santiago Bernabéu. Que hablando de la cubierta del Santiago Bernabéu, mirad otra panorámica de la cubierta sur, donde ya sabéis que se están montando esas viseras para seguir soportando lo que va a ser el techo del Santiago Bernabéu. Ya sabéis que en el fondo norte, esto es el fondo sur, en el fondo norte ya están construidas esas viseras, hasta incluso ya tapadas con la primera, segunda y tercera capa. Nos bajamos, nos tiramos de cabeza al suelo. Esta es... ¿Dónde es esta parte? Que alguien me lo diga. Effective Wonder es la parte de la Castellana. A nuestra izquierda tenemos el museo, debajo tenemos la parte de la plataforma que van demoliendo, y a nuestra derecha tenemos toda la parte de Castellana y los soportes verticales que van instalando. Estas son imágenes brutales in the nights, y nunca mejor dicho, in the nights. Ahí tenemos toda la parte de la plataforma que se va demoliendo desde un punto de vista diferente, porque siempre lo sacamos desde la parte de Castellana, desde la parte de transitable, y que a veces obviamente pues nos podemos asomar por encima de un montículo de estos de Bélgica, Honduras y demás, pero no es lo mismo que tenerlo en pantalla. Y esto es flipante, mirad. Esto sí merece un like, Esto sí merece un like. Mirad lo que tenemos en pantalla. Las mismas lamas de la Torre B por dentro. Inside to the lamas to the Tower B. Aquí tenemos todas las lamas que han colocado hasta ahora. Esto no hay ninguna novedad al respecto. Estas son las lamas que hay actualmente en la esquina de la Torre B. Está grabado en vertical, lo siento mucho, pero no pasa nada porque se distingue perfectamente. Pero ahí tenemos toda la parte de las lamas, la pedazo de grúa que hay ahí instalada para trabajar en la cubierta. Y ahí vemos lo que son más soportes verticales. Esta es la esquina de la Torre C, y aquí tenemos lo que va siendo el fondo sur. Sobre todo sabemos que es el fondo sur por esas pedazos de separaciones que hay entre lama y lama. Ahí tenemos las bonitas lamas. Nos vamos para ver y analizar la nueva grada del lateral este. Bueno, pues claramente tenemos aquí la nueva grada del lateral este, toda esta grada en la que poco a poco se va haciendo más lo del tema de la viga corona en la parte superior. Ya señaló aquí arriba. De momento ya sabéis que han puesto este último cordón y todavía falta este tramo por completar. Desde aquí se ve de lujo. Va a ser un poco difícil, pero amplío para que más que nada veamos un poco más de cerca lo que es la grada, donde de color azul voy a pintar la zona que va a haber asientos. Toda esta zona de aquí, esta zona de aquí, esta zona de aquí. Es que es muy difícil pintar asiento por asiento porque estamos muy lejos, pero toda esta zona de aquí va a ser asientos, y hasta incluso creo que va a ser tipo Premier. Aquí en el medio voy a pintarlo de otro color, por ejemplo amarillo. Aquí es posible que veamos otro acceso, otras escaleras. Las escaleras, esos accesos están por aquí, ahí las vemos, donde avanza desde aquí, entras desde el vomitorio, sales desde el vomitorio, igual, escaleras, subes para arriba, escaleras,
Y aquí lo que decía antes, ahí vemos que también tiene pinta de que va a ser así. Hasta incluso en este lado de aquí, en las paredes de esa boca, ese acceso, aunque se quedaría un poco pequeño lo que va siendo el acceso, así que a lo mejor, pues bueno, esta toma es de lejos, a lo mejor no está bien adaptada para esta imagen, sobre todo para analizar lo que van a ser los accesos de ese lateral este, esa nueva grada del lateral este. La gran pregunta es que si se quedará así o no se quedará así, es decir, con esas escaleras que puedan hacer a los lados. Yo pienso que se va a quedar así. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué pensáis vosotros? Venga, echamos para atrás, seguimos el vídeo. Lo que decía antes, aquí tenemos todavía lo que van siendo andamios para esa colocación que ha habido ahí de cordones, ese último cordón también en esta parte de aquí, este último aquí, y fijaros lo que queda, lo que he señalado antes. Todo esto todavía es el cordón superior que queda por instalarse, más o menos. Viendo la longitud y el largo de cada uno, yo creo que quedarán unos 3-4 cordones para que se produzca ese besazo. Obviamente esto es del partido anterior. Ahora tenemos unas tubulares aquí muy ricas. Las tenemos ahí. En este lado. Ya sabéis que en este lado de aquí las pirámides, más de una pirámide un poco chapuza. Pero bueno, otra pirámide parece una tienda de campaña. Y todo apunta de que el siguiente cordón que van a colocar va a ser en el lado sur, va a ser en este lado del nuevo edificio. Bueno, quito esa edición, volvemos a dejar esta imagen tan preciosa de lo que va siendo el nuevo lateral este. Ya sabéis que lo único que hay así de diferencia con el partido anterior es el tema de las tubulares. De momento todo está igual. Ya sabéis, me podéis dejar en los comentarios todo lo que queráis. Venga, seguimos, avanzamos. Y estas son las últimas imágenes de la esquina de la Torre B, esas lamas que han colocado hasta ahora. Yo creo que en este nuevo mini parón de semana y pico vamos a volver a ver instalar lamas en la esquina de la Torre B, en esta esquina que tenemos en pantalla. Y sin más que decir, nos pasamos al interior. Hoy, día de partido, donde ya tenemos todas las lonas puestas. Ahí lo tenemos, ultimando todo para el partido de Champions. Ya tenemos los carteles en modo Champions. Y mirad qué verdecito está todo, qué verdecito está todo. Todo pintado, todo preparado. Las lonas floreciendo. Tenemos al equipo de mantenimiento del césped cuidando, mimando con mucho cariño y amor todo el césped del Santiago Bernabéu para que no vuelva a pasar lo que ha pasado ya. Fijaros que es histórico cambiar el césped del Santiago Bernabéu en apenas un mes y pico, y ahí vemos cómo siguen trabajando en la zona, lo que decía, ultimando todo para que esté todo en perfectas condiciones. Ultimando lo que decíamos, a este pedazo de crack, mirad cómo sigue cosiendo, parece que sigue cosiendo, ¿no? Eso es cuando cosen el césped del Santiago Bernabéu. Fijaros que hasta última hora no han terminado de intentar mantener el césped del Santiago Bernabéu, para que veáis que se lo están tomando en serio. Ahí tenemos toda la parte de la esquina del fondo norte con el lateral oeste, donde están también el servicio de limpieza limpiando todos los asientos, para que la gente cuando se siente no note que tiene polvo en el culete por el tema de las obras. Todas las lonas puestas también en los palcos que se están remodelando, ultimando asientos. Esos asientos son muy cómodos, Esos tienen hasta esponjita. Esos son los del antiguo tour, donde nos sentábamos antes ahí. Quitamos zoom, volvemos a ver todo el Santiago Bernabéu. Toda la parte donde ya están preparando también la zona de prensa, esas intervenciones de la prensa que hacen justo aquí al ladito de la grada, el lateral este. Ya tenemos la grada abatible completamente preparada en su sitio para acoger un nuevo partido. Toda la zona VIP que tenemos ahí
también lista. Están preparando lo que va siendo, parece ser, la cámara del VAR. Arriba, en los banquillos, ya están los escudos del Real Madrid y Shakhtar Donetsk. Y lo que decíamos, ahí vemos como mucho servicio de limpieza para terminar de dejar todo perfectamente listo para el partidazo de esta noche. ¿Tú te lo vas a perder? Porque yo no, yo no. Seguiremos con las obras. Mirad cómo se asoman las lamas del fondo norte. Es que es brutal, tío. Es que es brutal. ¿Cómo no grabar esto? Si esto es histórico, ya sabéis. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like. Suscríbete al canal para seguir los avances. Y viva la Champions League, a por la 15. Chao, chao, chao. A la Madrid. Os I love you.